Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Ecos del Pasado, un noticiero en el cual vamos a explorar la riqueza de la poesía y de la literatura indígena. El día de hoy tenemos temas súper interesantes a tratar con nuestros reportajes especiales y entrevistas. Los temas son los géneros mayores y menores, la literatura indígena, el indigenismo y el indianismo, además de analizar la estructura de la poesía. En nuestra sección especial el día de hoy va a estar dedicada a la obra El Mago de Oz, de la cual esta será la base de nuestra representación teatral, de la cual ustedes no se pueden perder. Yo soy Santiago y es momento de escuchar los ecos del pasado. Para comenzar, vamos a hablar acerca de los géneros poéticos. Nuestro reportero Juan Ángel Pug nos tiene preparado una cápsula muy especial respecto a esto. Adelante. Gracias, Santiago. En el mundo de la poesía existen géneros mayores como la épica, la lírica y la dramática, y géneros menores como la fábula, la oda y el soneto. La poesía se divide en géneros según su forma y propósito. La épica narra grandes gestas, la lírica expresa sentimientos y la dramática se presenta en forma teatral. En los géneros menores encontramos composiciones más breves pero igualmente ricas en significado. Volvemos al estudio. Muchas gracias a nuestro reportero Juan Ángel por esta cápsula informativa, le mandamos un saludo. Pero sabemos que en otros temas la literatura indígena sabemos que es un reflejo del pensamiento y la cosmovisión de los pueblos originarios. Sus mitos, leyendas han influido en muchas obras modernas. Pero para conocer más vamos a entrevistar a nuestro especialista por medio de videollamada a la licenciada en literatura María Fernanda Rodríguez Puga. ¿Cómo te encuentras? ¿Nos escuchas? Muy buenos días, me encuentro muy bien. Igual aquí. ¿Cómo se encuentra? Igual, muy bien aquí en el estudio. El público ya nos ha mandado unas preguntas que quiere que conteste respecto a este tema. ¿Estás de acuerdo si empezamos? Sí, vamos a empezar. La primera pregunta que nos manda el público es ¿cuál es la importancia de la literatura indígena en América? Es fundamental porque preserva las cosmovisiones, los valores y las tradiciones que se originaban en los pueblos indígenas. ¿Me podrías dar algunos ejemplos de este tipo de obras indígenas? Podrían ser como los mitos, leyendas, códices, como igual el libro sagrado de Popol Vuh o los poemas de Nezahualcóyotl. En los poemas de Nezahualcóyotl le entregaría un recuerdo que dejo, ¿no? Sí, exactamente. La siguiente pregunta es ¿cómo surge el indianismo en la literatura? Surge en el siglo XIX dentro del romanticismo, cuando los escritores idealizaban a los indígenas representándolos como un personaje noble y puro. Creo que mucha gente todavía no sabe algunos ejemplos de estas obras indianistas. ¿Me podrías dar algunos ejemplos? Sí, por ejemplo, O Guaraní, de José Alencar en 1857, que es una obra clásica del indianismo, donde se presenta el personaje principal, que es un indígena heroico, que es la perfección moral, pero no refleja su vida real ni los conflictos que presentaba. Muy interesante, pero ¿cómo yo puedo diferenciar el indigenismo del indianismo? A diferencia del indianismo, el indigenismo busca la realidad social, económica y política de los pueblos indígenas. ¿Y cuál es la obra más representativa del indigenismo? La obra más representativa sería Los ríos profundos de José María Arguedas en 1958, que es un buen ejemplo ya que la novela presenta un choque de cultura entre indígena y mestiza, donde se presentan los conflictos reales sociales. Es muy interesante todo lo que nos dices, pero para finalizar esta entrevista, quiero que contestes cómo influyen todas estas corrientes literarias en Latinoamérica. El indianismo contribuyó a la construcción de una identidad nacional romántica, mientras que el indigenismo tuvo un impacto más crítico al influir en debates de derechos y justicia social. Ok. Muchas gracias por esa entrevista que nos proporcionas. Espero que estés muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.
Muy interesante todo lo que nos acaba de decir nuestra licenciada en literatura Rodríguez Puga, pero pasando a otros temas que están más o menos conectados, la lírica prehispánica es una joya literaria. Poetas como Nezahualcóyotl, que anteriormente vimos que sus poemas eran del tipo indígena, nos dejaron versos llenos de simbolismo. Por eso, nuestra reportera Perla Dorantes nos vamos a enlazar con ella para saber un poquito más de este tema. Perla, estamos contigo, ¿nos escuchas? Así es, Santiago. La lírica prehispánica reflejaba la conexión del ser humano con la naturaleza y lo divino. Veamos algunos ejemplos. Ahora hablemos de los elementos estructurales de la poesía. El verso es cada línea del poema, la estrofa es el conjunto de versos y la métrica mide su extensión. También existen licencias métricas como la sinalefa y la diéresis, que influyen en el ritmo del poema. El Mago de Oz fue escrito por Liam Frank Baum, nacido en 1856 en Nueva York. Antes de convertirse en escritor, trabajó como periodista y empresario, y su obra más famosa claramente fue El Mago de Oz. Fue publicada en 1900 y revolucionó la literatura infantil con su fantasía y personajes inolvidables. Pero, ¿qué pasaba en el mundo cuando Baum escribió esta historia? Bueno, a finales del siglo XIX, Estados Unidos vivía grandes cambios como la industrialización, la expansión al oeste y debates sobre el sistema monetario. Algunos creen que la historia de Oz es una alegoría política, donde Dorothy representa al ciudadano común y el mago simboliza el engaño del poder. El tema que trata este libro es el autodescubrimiento y la búsqueda del hogar. Dorothy aprende que ya tenía el poder de regresar a casa. También se habla de la confianza en uno mismo, ya que sus amigos descubren que siempre tuvieron lo que buscaban. Ahora quiero repasar la sinopsis de esta gran historia. Dorothy, una niña de Kansas, es llevada por un tornado a Oz. Allí sigue el camino de ladrillos amarillos para pedir ayuda al Mago de Oz. En su viaje se une al espantapájaros, que desea un cerebro, al hombre de hojalata, que anhela un corazón, y al león cobarde, que busca valentía. Juntos se enfrentan desafíos hasta descubrir que el mago no tiene poderes reales. Sin embargo, aprenden que la confianza en sí mismos es su mayor fortaleza. Finalmente, Dorothy regresa a casa con los zapatos mágicos de la bruja del este. ¡Wow! Yo no seguía todos estos datos interesantes del Mago de Oz, que como ustedes bien saben más de la obra que de nuestra representación teatral. Pero y para ir cerrando este bello noticiero, hemos explorado la poesía, la literatura indígena, la literatura indigenista, su importancia e impacto que ha tenido en la literatura moderna y en toda América. Hemos tenido reportajes especiales como El Mago de Oz. Pero para cerrar, ¿sirve la literatura para saber lo que soy o saber quién soy? Bueno, la literatura nos permite entender nuestra identidad a través de personajes, metáforas y reflexiones sobre la vida. Nos ayuda también a cuestionar nuestro entorno y encontrar respuestas en historias en las que reflejan tu vida. Tú puedes leer un poema y te puedes sentir identificado con él, un poema que se trate sobre la libertad, sobre la vida, sobre el decir adiós. Tú te puedes identificar con él. En cada lectura encontramos un reflejo de lo que somos nosotros al final de cuentas y en la sociedad en la que vivimos. En conclusión, la literatura es un medio para descubrir nuestra historia. Muchas gracias a todos nuestros reporteros, Perla Dorantes, Juan Ángel Puki y Christopher Palomo, y a nuestra especialista que el día de hoy fue la licenciada en literatura, Mafer Rodríguez Puga. Yo soy Santiago y nos vemos en la próxima edición de Ecos del Pasado.